Sí. Pues no sé, pues la verdad sí me sentí un poquito perdido con respecto al contexto, pues digamos, en el que está ambientada la película, entonces no sé si alguien me podría como adelantar ahí, o sea, digamos, en qué año está ambientada y digamos, además de lo que está pasando con esto del régimen comunista, qué otras cosas así están pasando alrededor, pues, en la época que está ambientada. Am, ¿quieren que yo haga una introducción o ustedes que ya hicieron como una sinopsis de la película o cómo fue? No, sería bueno que hagan. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí. Vale. Eh, pues la idea, digamos, como del espacio en este momento es como conocer un poco, o sea, como que conocer un poco de las percepciones de nuestros acompañantes sobre la película, como, y pues eh, más como en la parte, o bueno, en partes en las que puedan de pronto relacionar o en que nos puedan ubicar en un contexto colombiano, ¿sí? Pues esa relación como que nos parece importante ahorita y si nos pudieran como orientar un poco en eso sería genial. De todas formas, pues yo tengo como varios puntos de la peli que me intrigan bastante eh, y, y, pues, pero pues me gustaría como ir desarrollándolos poco a poco porque son bastantes. Yo tengo como Entonces, un comentario que puede conectar como esas dos percepciones y es que, pues digamos, como está, para como empezar la discusión un poco, como que este final habla mucho sobre la relación que han tenido pues Rom y Gachi pues alrededor del mundo, ¿no? Y pues mi pregunta como con respecto a ese tema es un poco como, pues porque no es el único lugar o el único contexto en donde los rom pues han sufrido como, digamos, ataques por parte de la población galle. En España también hubo como mucho, pues como eso que tratan de asimilar a la cultura y pues volverla como, como quitarle un poco sus tradiciones y todo eso. Y en ese sentido, pues también se relaciona mucho como el contexto de la película, ¿no? Entonces siento que sí se puede hablar del contexto en la medida en que, digamos que esa relación entre los rom y los gallegos siento que se expande alrededor del mundo y pues también atañe a lo que es Colombia, ¿no? Pues Sí. porque acá, pues no sé, así como comentando rápidamente, muchas personas me han dicho que, por ejemplo, cuando las mujeres rom van a los centros comerciales con las faldas, los guardias los empiezan a seguir que porque dicen que se van a robar algo entre la falda, ¿no? Como que esos estereotipos se Mm, reproducen, pues, más allá de Colombia y más allá de otros lugares, ¿no? Entonces, sí. pues igual si Esteban quieres como ahondar un poquito como en el contexto de la película y después ya cómo podemos relacionar eso con el contexto acá colombiano. Chévere, me Vale. parece. Entonces, pues tal vez entonces arranquemos como en un viaje parecido al que hicieron algunas familias em, que ahora viven en Colombia. Entonces, Rumania es el sitio en Europa que más gitanos o hom tiene Sí. de todos. Es el lugar que tiene la población más alta de hom. ¿Por qué es el lugar que tiene la población más alta de hom? Porque cuando algunos grupos llegan más o menos durante el siglo XV, que es 1400, a esa parte de Europa, los que no pudieron seguir y se tuvieron que quedar en esa parte, estuvieron en relaciones o de esclavitud o de servidumbre con los nobles de esa zona de Europa. Entonces, Rumania tiene una cosa muy especial y es que, y ahora que estamos en el contexto de George Floyd y de las vidas negras importan y todo esto, esto es muy importante, porque en esta parte de Europa, los negros, por ejemplo en Serbia les dicen Cherni, los Kale en romanés, etcétera, son los rom. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una división muy marcada entre los que se consideran rumanos y los que se autodenominan rom, pero allá son los
Tzigán o Tzigani, o etcétera, dependiendo de dónde estén. Mm. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos en un contexto donde durante varios siglos hubo una división muy marcada, muy fuerte entre los dos grupos humanos, y había otros, los húngaros, que eran de Hungría, los mayar, y habían otros grupos, pero en este sitio específico, que es arriba en la parte norte de los Balcanes, que en esa época no se llamaba Rumania, sino que eran los principados de Valaquia y Moldavia, Mm. fue ahí donde los rom fueron esclavos. Y entonces, y esa esclavitud dura hasta el siglo XIX. ¿Eso qué quiere decir? Que los historiadores incluso han encontrado letras de cambio donde se compran y se venden rom y familias rom entre los nobles europeos. Entonces, podemos empezar a trazar paralelos entre la situación colombiana, por ejemplo, donde había esclavitud y servidumbre de familias indígenas y afrocolombianas, con las familias rom en ese lugar. Y eso también explicaría por qué cuando se acaba la esclavitud en el siglo XIX, que es por decreto, no hay una revolución ni nada por el estilo, sino que los nobles empiezan a cambiar su manera de acercarse a la producción económica, y entonces liberan a las familias rom, pero es para poderlos meter en otras relaciones económicas, parecido a lo que pasó acá en Colombia, que los iban liberando poco a poco a los esclavos, pero ellos seguían metidos en relaciones de servidumbre y cosas por el estilo. Pero lo que pasó ahí es que muchas de las familias, cuando se vieron libres, se fueron a Europa occidental. Y algunas de esas familias terminaron en las Américas. Entonces, muchos de los rom que conocemos hoy en día aquí llegaron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, huyendo de esa tierra de donde ocurre la película, ¿sí? Entonces, si ustedes, hace poco con Dalila hicimos una pequeña charla en el Caro y Cuervo sobre el romanés y de dónde viene el romanés. Y una de las cosas que decíamos allí es que la variante del romanés que se habla en Colombia es muy parecida a la variante que ustedes escucharon ahí en la película, por dos razones. La primera es porque el rumano es una lengua romance, entonces es más fácil de entender. Si el romanés mezclado con rumano, es más fácil de entender que el romanés mezclado con húngaro, que es una lengua completamente distinta. Pero la segunda es que muchas de las familias que están acá en Colombia vienen de esa parte de Europa, entonces hablan ese romanés. Entonces, es muy posible que Diego haya podido entender muchas de las cosas que decían en romanés, que no es tan normal cuando uno, por ejemplo, escucha romanés de Finlandia o de Inglaterra, o que tienen mucha mezcla con finlandés o con inglés o con alemán. Entonces, en este caso es como chévere esa relación que hay entre el lugar donde ocurre la película y el lugar donde estamos localizados en este momento. Entonces, otra relación. Hay algo importante, y es que durante el comunismo en Rumania se creó una división muy marcada entre las familias rom que se acogieron a las políticas de Estado y las que no, las que quedaron como relegadas. Entonces, muchos de estos rom que estaban como, por ejemplo, los músicos, los lautare, los rom que estaban como atados a la tierra y eran labregos y trabajaban, o los que terminaron trabajando en las fábricas, todos ellos en general se incorporaron a la sociedad rumana, obviamente incorporados desde abajo, muchos perdieron su idioma, entonces hay como un esfuerzo importante en este momento por recuperar el idioma, pero hay una población muy grande de rom que está como muy europeizada en Rumania. Pero algunas familias que les dicen, en Hungría les decían los Olajón, pero eso es muy húngaro, en Rumania tienen otros nombres, son las familias que salen en la película, que son las más visibles, las que todavía se visten de falda, los que todavía usan un sombrero gigante, los que
y hay diferentes clanes, ¿no? Entonces, pues yo les podría mandar a los que estén súper interesados tesis de antropólogos y antropólogas que trabajan con esas familias, que son como las más evidentes, ¿no? Algunas de esas terminaron acá en las Américas, pero muy rápidamente se dieron cuenta de que lo mejor era cambiar la forma de decir para que la gente no les impusiera todos esos estereotipos encima. Pero pues todavía hay como ese... aquí alguien está poniendo algo en el chat. ¿Qué pasó? Laura. Sí. Y que si nos puedes compartir Ok. las tesis y eso. No, pues es que eso hay muchísimo. Es decir, después nos podríamos sentar como a hacer como una, con Mariana nos podemos sentar y mirar los diferentes temas que les pueden interesar y porque es interesante hacer las comparaciones con cómo funciona la antropología en diferentes lugares, ¿no? En Rumania está muy centrada en lo rom, por ejemplo, y en quiénes son pues porque la antropología siempre se ha interesado por esos otros de la sociedad, ¿no? Y allá ellas son las personas racializadas, empobrecidas, etc. Entonces, y esa es una tendencia que a nosotros los antropólogos nos toca ser muy críticos, ¿no? Con ello. Entonces, cuando el comunismo básicamente crea una división entre los ROM tradicionales y los ROM que se adaptan a ese comunismo y se vuelven, por ejemplo, van a las universidades, terminan los colegios, van a la universidad, se vuelven trabajadores de fábrica, todo este tipo de cosas. Entonces, muchos de esos ROM, si llegaran aquí a Colombia, las familias de acá se quedarían como muy extrañados de que hayan podido ir a la universidad, de que no hablen romanés, de que, Mm, por ejemplo, trabajen en una compañía o en una fábrica donde hay jefes y no sé qué, porque las familias de acá, como llegaron en el siglo XIX y a principios del XX, no pasaron por esa etapa del comunismo. Entonces no les tocó ir obligados al colegio y, bueno, nada de esas cosas, ¿no? mm. Aquí como que la historia se dividió en dos. Entonces muchas de las cosas que las familias rom todavía hacen aquí ya no se hacen allá, excepto en sitios muy especiales y específicos distantes, por ejemplo en Transilvania, que es el sitio de donde estamos hablando en esta película. En Transilvania es uno de los pocos sitios donde hay familias eh, que todavía conservan esas tradiciones y se visten de falda, con trenzas, con sombrero, que son, pues, que son como esos remanentes de una vida rural europea que era muy así. Así se vestían los judíos, así se vestían Mm, los campesinos europeos, etcétera. Pero pues claro, la modernidad hizo que todo eso cambiara y ellos, siendo una sociedad y víctimas del ostracismo y de la violencia, etcétera, etcétera, entonces eh, pues, pues estaban, pues quedaron como ahí, como excluidos, lejos de todo. Eso atrapados también, dime, Diego. atrapados en el tiempo. Por así decirlo, pero lo chistoso es que no, porque ellos después empiezan a encontrar estrategias para salir de ahí. Entonces, muchas de esas familias terminan en Europa y son los que piden plata en Italia, Sí. sí, y entonces llevan co- como esas estrategias que habían usado para sobrevivir en Rumania Mm, las terminan llevando a España, a Alemania, entonces cantan en las calles, piden dinero, bueno, ujú, todo ese tipo de cosas que es como el estereotipo que tienen todos los europeos de quiénes son los rom. sí. Pero muchos de ellos, a mí me parece que lo más interesante es que muchos de ellos, luego de que logran salir como de ese ciclo eh, de la pobreza, del ciclo vicioso de la pobreza, pues terminan en situaciones muy buenas. Un buen ejemplo son las familias que llegaron a Colombia, que utilizando todas las habilidades que tenían como trabajadores del metal, como músicos, como comerciantes
afiladores de cuchillos. Bueno, hay una cantidad de habilidades que siempre han cargado los ROM, con las que siempre han cargado los ROM. Pues aquí lograron, yo conozco, pues Diego puede decirme si tengo o no razón, pero muchas de las familias están bien comparado con Sí, lo que uno ve en Europa. pues Y la el, mayoría. Ujú. Mm, Sí, sí, pues obviamente hay gente que no le va bien, sobre todo ahora con el COVID, pero pues en general la situación es mejor que en Europa. mm, Entonces, pues a mí me parece que es una buena película para entender qué le pasó a esas familias que terminaron como en los bosques, ujú, llevadas pues a una situación como muy del límite, de mucha pobreza, y muchas de esas familias cuando se acaba el comunismo y se abren las fronteras de la Unión Europea, son las que empiezan a viajar a Europa Occidental a encontrar eh, pues una posibilidad diferente que la pobreza y la miseria, ¿sí? Y la sí, exclusión racial y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Porque entonces, ese es un poquito como pues es como un brochazo de contexto histórico de esa película. Entonces, ¿qué pasa en los 90? Pues que estas familias empiezan a irse a Europa todavía con esas estrategias de, de sobrevivencia en la pobreza para tratar de sobrevivir en Europa y muchas de ellas pues terminan, pues si ustedes empiezan a escuchar por ejemplo, si ustedes solo leyeran lo que escribe la policía en Europa, pues son lo peor del universo porque son una mafia y son una cosa horrible y no sé qué. Pero muchas de esas familias son las que terminan trabajando de agricultores estacionales en la mayoría de los países europeos. Entonces son las que recogen los tomates en España, son las que recogen los espárragos en Alemania, son las que recogen champiñones en Inglaterra y se vuelven algo así como los inmigrantes ilegales necesarios para la economía europea. Entonces esa es otra comparación interesante con lo que pasa en la relación tan chistosa que hay entre Sudamérica y Norteamérica, um, económicamente, ¿no? mm, Entonces esa es otra. Por ejemplo, son los rom los que recogen la rosa mosqueta, del aceite rosa mosqueta en Francia también. mm, Entonces, entonces se crea una relación donde ellos se tienen que intentar sentar por debajo en la sociedad, pero en la medida en la que la exclusión racial en otros países es menos grave que en Rumania, entonces pues pueden acumular un poquito más de capital y empezar a moverse. Muchas de las familias que llegan en los 80s y en los 90s a Europa Occidental, cuando logran acumular un poquito de capital, se vienen a las Américas. Yo conozco muchas de las familias que terminan en Estados Unidos y en Canadá, por ejemplo. mm, Y allá les va mucho mejor porque allá la gente no tiene idea que es un home y entonces pues sí, ellos pueden hacer lo que quieren. ¿Sí? Entonces, pues es como, entonces en eso fue que yo me enfoqué en mi tesis, como en esa movilidad que ocurre a lo largo del siglo XX y a principios del siglo XXI. Pues que sigue hoy en día, muchas de las familias colombianas ahora están en Estados Unidos y bueno, Diego conoce de sí, eso más que yo, estoy seguro, pero lo interesante de la película me parece a mí es ponerla como en ese contexto, porque si uno la ve solo como una foto, como una laminilla, se podría pensar que es como una versión como muy exótica y un poquito, ¿cómo se diría? Como um, un poquito irrespetuosa de lo rom, ¿sí? Pero hay que poner, si cuando uno lo pone en contexto, uno empieza a darse cuenta de qué parte de la diáspora rom están mostrando. Es la parte donde hubo esclavitud, pobreza, exclusión racial, violencia, pero también es la parte como más vistosa. De ahí sale la música más impresionante de la diáspora rom, de Rumania. Algunos de los grupos musicales más famosos de los rom han salido precisamente de esa parte de Rumania, de Transilvania. No sé si han escuchado de Fanfare Ciocarlia o bueno,
los grandes violinistas y los grandes, ¿cómo es que se llama eso? El címbalo. Ellos todos vienen de esa parte de Europa. Entonces, pues de esto yo podría hablar lo que ustedes quieran, porque es lo que llevo estudiando como 15 años, pero me parece interesante hacer como esos paralelos entre los dos contextos para que Diego nos pueda contar un poquito más de su experiencia aquí en Colombia y ahora que él ha estado volviendo a Europa, entonces pues nos puede Mm, contar tal los contrastes, ¿no? Que también son un sí. poquito fuertes. Mm, Sí. No sé, ¿alguna pregunta o aclaración? No sé, ¿alguien quiere hablar? Que yo... Yo tengo un comentario ahí como que Ujú, pues se relaciona con lo que tú dijiste, pero también como para que de pronto se tenga en cuenta pues en lo que se va a hablar. Y es ujú. que pues digamos que tú nos cuentas mucho, nos acercas mucho a ese contexto como de la diferencia entre muchos ROM que hay, ¿no? O sea, porque la historia que tienen los diferentes ROM alrededor de todo el mundo, o sea, la historia que viven y las relaciones que tienen también como que reconfigura la manera como son, cómo actúan, las tradiciones que tienen o no, pero digamos que sí sigue habiendo una idea de un mismo pueblo rom, ¿no? De a pesar de estas diferencias existe una unidad en la sí. que pues todos los rom del mundo hacen parte de la compañía rom, ¿no? Y pues en esa medida también me parecería chévere entender si dentro de esa misma compañía existen como estereotipos o como percepciones de, es que es mejor como esta forma de vida que otra que tienen otros rom en otras partes del mundo, en el sentido que puede ser como más, no sé si correcta o como más apegada a los principios o algo así, no sé si me hago entender. Sí, pero creo que antes de que Diego nos cuente sobre esas cosas y de pronto las demás personas, creo que tenemos que tener en cuenta una cosa importante y es que eso es algo que ocurre con la etnicidad muy frecuentemente. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, todos los bogotanos piensan que hablan el mejor español del mundo, ¿sí? Y entonces, si ustedes se dan cuenta, es una cosa que pasa todo el tiempo. Los gringos creen que su inglés es el inglés que es. Los españoles también creen que su español es el español. Los argentinos creen que no tienen acento y así, ¿no? Entonces, tal vez hay que matizar muy bien lo que lo que escuchemos y las percepciones que tengan cada comunidad de su propio lugar en el mundo eh, dentro de Ah, exacto. dentro de ese contexto, ¿sí? Entonces, pues claro, en eso tiene razón. Obviamente hay muchas diferencias y cada comunidad y cada familia va a tener su opinión sobre qué es ser home y quiénes no son home. Y esas percepciones van a cambiar dependiendo del lugar. Entonces, una familia, por ejemplo, Cale, española, que por la historia perdió su lengua, no va a considerar el romanés como un prerequisito para ser rom, por ejemplo. Pero si tú le preguntas a los ancianos de la compañía de acá de Bogotá, te van a decir que si un rom no habla romanés, la cosa es grave, ¿sí? Entonces, hay muchos, esas cuestiones históricas son un poquito difíciles, pero también hay un movimiento, desde los 60 hay un movimiento político muy importante de ROM que quieren recuperar como esa unidad, que se fue como, pues después de semejante dispersión tan impresionante por 3 continentes distintos, eh, pues claro que hay muchas distancias y muchas diferencias, ¿no? Entre cada grupo, ¿no? Mm, Sí. Bueno, entonces ahora sí me callo. mm. No sé, entonces, Lupe, si quieres hablar un poquito de lo que dijo Esteban, pues quiere Sí. como que está introduciendo un poco. No, pero chévere, muy interesante. No, él nos conoce de toda la vida, desde que éramos peladitos. Este, pues sí, o sea, yo he visto esta película ya como 5 veces porque me gusta mucho recordar cómo era, cómo era la vida de los gitanos en las cheras, que son las carpas. Entonces me gusta mucho ver ese folclore que alguna vez eh, vi, ¿sí me entiendes? Entonces me parece una película muy nostálgica
muy nostálgica, que me trae muchos sentimientos, muchas cosas en mi cabeza. Por eso fue la primera que te sugerí, porque tienes de todo un poquito en la película. Hay de todo. Entonces, em, sí, o sea, pienso que es como una muestra, una pequeña muestra de cómo es la cultura gitana, porque son muchas más cosas. Y es como para mostrarle al mundo cómo es la vida de un gitano, cómo actúan, cómo son tratados por las demás personas que no son gitanos, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, pienso que muchas de esas cosas que se ven en esa película, que es hace más de 20 años, todavía se ven en la cultura gitana. Entonces, es muy importante que ese tipo de cosas se sigan manteniendo, ¿no? Con este tipo de cosas, que haya más visibilización del pueblo gitano ante el gobierno, ante la sociedad, ante todo. Entonces, me parece muy importante estos espacios y sí, o sea, todo lo que dijo Esteban totalmente, la historia, los caminos que hemos recorrido desde que salimos de la India, todo eso es muy importante reconocerlo y mostrárselo a las demás personas porque somos una cultura ágrafa, como lo dicen muchas hipótesis, que no tenemos o sea, nuestra historia no está escrita en libros, sino es contada por los abuelos, ¿me entiendes? Entonces es muy importante estos espacios, lo recalco, sería genial volver a hacer otros para así, o sea, pasar más, mover más o sea, pasarlo a más personas. Entonces, nada, por ejemplo, hace poco, en marzo, estuve en Portugal, así como un turista cualquiera. No iban a pensar que era un gitano colombiano paseando por Europa. Y llegué allá y fui a una pequeña ciudad que queda cerca de Lisboa. Y cuando iba a ir como a un puente que es súper conocido, iba hablando con unas amigas que conocí coreanas y una mexicana, imagínate. Y llego allá y cuando escucho a una señora hablando y la volteo a mirar, dije, ah, esta es gitana. Y le fui a hablar en romanés y me entendió perfectamente. Le dije, ¿tú sabes romnío? Le dije, como tú eres gitana. Me dijo, hey, hey. Y yo, bueno, ahí le empecé a hablar y ta, ta, ta. Y eso me llegó al alma, ¿sabes? O sea, sentí como una conexión tremenda y me emocioné mucho. Y nada, hablamos por un tiempo. Ella estaba un poquito como no tan con confianza, porque sí, puede que era gitano, pero pues no se esperaba eso. Entonces no hablamos mucho y seguí caminando. Después veo a otros gitanos, a una señora con dos muchachos, de pronto eran sus hijos o no sé, y también los escuché y me les acerqué, empezamos a hablar y todo, y fue una conexión muy bonita. Entonces me sentí chévere y pues desafortunadamente eran gitanos de Rumania que estaban ahí en Portugal pues pidiendo plata. Entonces eran pues gitanos pobres que tenían ese problema y nada. Entonces es algo muy bonito como ver esas cosas, pero pues también está la otra cara de cómo es la realidad de los gitanos en Europa, que hoy, 2020, y todavía se ve que los tratan como gitanos como europeos de segunda clase. Entonces, pues nada, siempre hemos sido una cultura o un grupo étnico que durante toda nuestra historia hemos tenido altos y bajos, porque hubo una época que en Europa, bueno, en España, en varios países, como que se da un poquito de reconocimiento. Creo que en España hubo un gitano que estuvo en el Parlamento, no estoy muy bien con la información, pero hubo un gitano que llegó a la política. Entonces, son cosas, o sea, que se han abierto un poquito más al tema gitano, pero pues sigue siendo muy limitado. Y ya no sé qué otras preguntas tengas, Mariana. No, pues yo tenía un comentario ahí, creo que, o sea, hay una pregunta en el chat, pero voy a hacer el comentario como para no cambiar de tema y ya hago la pregunta que está en el chat. Y es Sí, que, pues como que, por lo mismo que yo decía que está como el pueblo rom, como que es como una idea transnacional, ¿no? Como que ujú, siento que también hay un sentimiento como colectivo transnacional, ¿no? Del que tú hablas, como cuando dices que te emocionas al ver, pues una persona rom como en otro sí, país, por lejos, cuando hablas de la sí, nostalgia, cuando ves la película, ¿no? Que pues pienso que es súper importante y que me parece muy interesante. sí, Eh,
No sé si quieres como comentar más sobre eso o leo la pregunta que está en el chat. No, si quieres la pregunta y después retomamos, como para no dejar a esa persona ahí. Entonces, Lucía dice que al principio mencionaban que la película se hizo desde una mirada exótica de la cultura rom y dice, para mí eso no es evidente en qué sentido una mirada exótica porque no conozco nada de la cultura rom, entonces no sé si, pues en qué sentido o en qué aspectos. O sea, como Pues qué bueno, aspectos claro, exóticos. pues la palabra exótico es cuando tú ves algo que nunca has visto y se te hace extraño, llamativo, de todo un poquito, ¿no? Entonces no lo entiendes de primeras, por eso es exótico. Pero más allá de eso, yo digo que es un poquito, una pequeña muestra de la cultura gitana, no ante el mundo, porque esa película es súper desconocida, ¿sí me entiendes? Pero sí ante las sociedades que están cerca de la comunidad gitana, pues Europa. Entonces es más como para visibilizar un poco la cultura, la identidad, el arraigo, todas esas cosas. Entonces, obviamente como Nu, o sea, antes de esas películas de Tony Gatliff, que es un gitano francés, un director, no había nada. O solo mencionaba gitanos como los gitanos con Drácula o algo muy de circo, muy folclórico. Pero esta película no es solo el folclore y la música y el baile, es el sentimiento gitano. ¿Mm? Cómo celebran ellos cuando ven a una persona que no veían hace tiempo, como es el muchacho que liberan de la cárcel. Entonces es más como mostrar como ese arraigo gitano. No es solo la cultura, digo, la música, la danza, el idioma. Son varias cosas, el sentimiento, o sea, lo que nos hace gitanos, la identidad. Como mostrar eso. Y ya, yo creo. Diego, si yo puedo agregar algo, Sí, ¿puedo? sí, dale. Hay una escena de la película que es bien importante como para esa pregunta, que es la escena en la que este man que está grabando la música de los ROM, Mm, como que pone el cassette y le dice a Sabina que se calle, sí, ¿sí? Y ella empieza la música y ella empieza a bailar y empieza a cantar. Y el sí, man le dice, no, no, cállese, cállese, ¿sí? sí. Entonces, esa escena es clave para entender por qué el rol del director y del guionista y de la producción de la película está haciendo una selección de lo que pretenden mostrar. Y eso es muy Sí. importante en la antropología. ¿Por qué? Ujú. Porque ¿qué están que son como usuales en la película? Entonces, el tema, primero pues de la música y el Mm, arte, sí, y eso como parte intrínseco de lo que es ser joven. La pobreza, ¿no? Entonces, mm, entonces las casas de barro, la acera, o, en fin. Y la criminalidad y la mafia, etcétera, ¿no? Todo como, esos elementos como todos juntos, como si fueran, y solo esos elementos representan a lo que es home. mm, Entonces, ahí es un poco, la pregunta es si eso es todo, ¿no? Y lo exótico generalmente es la parte por el todo, es decir, una pequeña parte que nos están mostrando, porque eso sería lo auténtico versus todo lo demás, ¿sí? Lo que es muy claro es que un grupo de al menos 20 millones de personas que está regado por todo el mundo, no puede ser solo eso, ¿sí? Y no lo es. Todas las personas que han trabajado con los ROM y los ROM mismos que han escrito y han publicado y han dicho, dejan muy claro que esa es solo una parte muy específica de lo que es mm, el ROM, o unas partes muy específicas de lo que es el ROM. Para un ejemplo con la música, esa música específica de Rumania no es la única música ROM que existe, hay muchísima. sí, Y, y, y en la película es muy chistoso porque muestran una parte, por ejemplo, no sé si esta escena en la que van a Bucarest y van a una discoteca,
ahí están tocando otro estilo de música. Y no, en la película no es muy evidente, pero es un estilo que se llama Maneli. El Manel es una mezcla entre la música tradicional rom de Transilvania con ritmos árabes, que es muy famosa en Rumania y hay una cantidad de debates alrededor de esa música parecidos a los debates que hay alrededor del reggaetón aquí, que es una música rara, que exotiza a la mujer, que tiene unos ritmos que no son educados, que bueno, en fin. Pero todo ese debate se pierde porque no hay contexto en la película. El contexto de la película es exótico, el contexto es particular, específico, el pueblito la villa rom, ¿no? Donde todos viven en carpas, no sé qué tal. Pero, y los rom que viven en Bucarest, por ejemplo, no salen. Es que en Rumania hay millones de rom, no solo esas villas pequeñas específicas y tradicionales. Hay de todo. Y esas partes de lo que es el rom no salen. Entonces, a eso me refería yo con lo exótico. Es con una parte que se cree representativa, que es, como decía Diego, muy llamativa, que se percibe como auténtica, parecido al debate que siempre ha habido en antropología sobre el indígena, que solo es indígena cuando se viste de plumas. ¿Sí? Entonces, pues de eso también podríamos hablar mucho, pero pues quería como dejar eso, dejar esa espinita para que ustedes tengan como esas ganas de seguir investigando y de conociendo el universo que hay detrás de la peli. Ahora que usted menciona de la cantidad, uno empieza a buscar el censo y entonces yo no encuentro eso de millones. Desde el censo aparece de 1930 y muestra una cantidad de 242.000 habitantes gitanos. Al 2002 la cifra no se ve mucho, llega a 555.000. No te escuchamos bien. No te entendemos muy bien. Ah, no me entienden ahora. No te escuchamos lejísimos. No, audífonos. ¿Ahora sí me oyen? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora que... De millones, digo. Yo me puse a buscar un censo y aparece desde el año 1932 al 2002. Y la cifra no, al 2002 no pasa de 500.000 habitantes. Desde 1930 la población total de Rumania era de 14 millones. Rumanos 11 millones. Húngaros 1,5 millones. Y gitanos 242.000. De ese año a 2002 la población realmente no crece mucho. Se multiplica. Sí, sí. Llegando a 500, póngale los Bueno. 550.000. Pero entonces es la misma situación que el número de indígenas que hay en Colombia. Se supone que hay 1 millón de indígenas por censo. La pregunta es si se supone en Colombia que hay más o menos 1 millón de indígenas por censo. La pregunta es, sí, las personas que tienen ascendencia indígena en Colombia son solo 1 millón. No, pues obviamente... Exacto. Entonces las cifras hay que verlas siempre con, como un mínimo. Con lupa, como una especie de mínimo de personas que inevitablemente se tienen que identificar como GOM porque no hay de otra. Pero hay mucha gente que prefiere no decir que es GOM porque si dicen que son GOM... Le cae encima el mundo. Exactamente. Entonces, y así, es decir, yo, por ejemplo, ahorita hay un movimiento importante que se está gestando en una organización con base en la Universidad de Columbia en Nueva York. La persona que lo lidera es una rumana de ascendencia GOM que solo decidió autoproclamarse como GOM cuando cruzó el mar, llegó a Nueva York y ya nadie la estaba jodiendo. Y entonces dijo, como yo no tenía el encima. Exactamente, y dijo, no, pues ahora sí yo soy rom y voy a ayudar a lo que pueda, ¿sí?
Entonces hay un estigma muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces las personas que en cualquier momento pueden salirse de ese estigma, lo hacen. Ahí Sí, sí, sí. es pura Pues cuestión de racismo. salirse difícil, la verdad, ¿no? Tratar de Es que, limpiarse un poco de él, ¿no? Porque los gitanos, tanto como todas las etnias, desde que existen y son conocidos por los demás, pues tienen estos estigmas encima, ¿no? ujú, Entonces, al salir de ese lugar, ujú, lo que tratan es de limpiarse, de llegar a un lugar nuevo con una vida nueva. ujú. La cuestión, la escena cuando el viejo llega a la casa y le dice, él no dice, los gitanos no tenemos derechos, él dice, para los gitanos no hay derechos. Y eso era una realidad en Rumania, la Rumania de hace 60 años, en la cual la población era dividida. Si usted era gitano, tenía que tener una ID diferente al de los demás. Fácilmente encontraban gente, gitanos en la calle y los cogían como esclavos. Una forma de esclavitud para ellos era la chatarrería, los carruajes. Ahí hago una pausa para permitirle a usted. No, ahí ya, hasta ahí hago mi... Yo quería hacer un comentario como con respecto a como esta diferencia de la vida rom de pronto en América como a comparación de Europa, ¿no? Y es que sobre todo en Latinoamérica, pues como que ha habido un proceso de reivindicación de derechos étnicos y pues en Colombia particularmente porque pues por ejemplo la Constitución reconoce la multiculturalidad y porque en general pues América como que está más cercana como a grupos indígenas y eso pues como que ha abierto campo un poco para como generar un poco de derechos especiales para poblaciones étnicas, ¿no? Pero Sí. entonces también quería como pues abrir un poco el debate en torno al hecho de que digamos en Colombia sobre todo la política pública étnica se ha basado mucho en la política pública pues indígena, ¿no? Y en esa medida como que por ejemplo la delimitación de resguardos y todo esto como que ha servido de modelo para como generar nuevos derechos para otras poblaciones étnicas, que no necesariamente, pues como que, o sea, que si bien es una apertura de oportunidad para la reivindicación de derechos, no necesariamente es 100% bueno porque entonces se trata de asimilar otras culturas a las formas indígenas, ¿no? Entonces, Mm, pues, si Esteban también, pues, quieres comentar un poquito de eso o pues si alguien como que ha tenido contacto con el tema. Eh, yo quería, Dalila estaba poniendo mensajes sí, Sí. que son bacanos. Es que Dalila siempre yo no sé escribe cómo bacano. se leen ahí los mensajes. Entonces, sí, si quieres tú los puedes leer. No, yo no sé cómo, es que es la primera vez que uso esta aplicación. Ah, ok. Pues ella, primero, pues estaba como dándome la razón en el sentido de que los rumanos son un poco despectivos con los home. Sí, sí. Entonces, les voy a dar dos ejemplos. La primera vez que yo llegué a Europa, conocí a una historiadora rumana en Holanda. Y esta mujer, y siendo historiadora, me decía, no, los rom nunca fueron esclavos en Rumania, eso no pasó. ¿Sí? Por ejemplo, entonces hay negacionistas de la esclavitud rom en Rumania, en la academia. Empecemos por Sí, ahí. Y después ella habla sobre los censos como una mentira de la humanidad. Pues sobre todo en lugares como Europa, donde hay tanto racismo y tantas ganas de organizar el mundo de acuerdo a lo que las claro, personas... son odios milenarios. Exacto. Entonces, pues claro, entre menos son mejor, porque entonces no les tienen que dar representación política, no. Sí, sí. Y entonces, y eso ata con lo que decía Mariana, em, que en Colombia tuvieron la fortuna de que las familias rom que había en el país pudieron hacer parte del movimiento de reconocimiento étnico por el que lucharon como por 100 años los indígenas y los afro. Sí. Y
y en ese momento se abrió una oportunidad que la familia de Roma aprovecharon muy bien. Entonces, pues esa es como una gran ventaja, pero eso solo pasó aquí en Colombia, es decir, ni en Brasil, ni en Argentina, ni en México, ni en Estados Unidos, en ningún otro lugar son un grupo oficial reconocido por el Estado. Hay algunos movimientos importantes en Brasil, por ejemplo, y hay un grupo, hay un par de organizaciones fuertes en Argentina, y hay unos grupos académicos reconocidos tanto en Canadá como en Estados Unidos, pero así esa relación directa con el Estado solo existe acá. Sí. Entonces pues a los que quieran conocer un poquito más sobre esa como particularidad, hay un par de tesis doctorales que hablan precisamente sobre eso. Una es la de Hugo Paternina, otra es de una rom polaca que vino a hacer su tesis acá que se llama Ana Mirga. Ana Mirga, sí. Sí, la conocimos. Y La polaca, entonces, sí. tanto Hugo como Ana hablan sobre ese proceso de lo que pasó aquí en Colombia y lo comparan con lo que pasa en Europa, que es un poco más cercano porque pues en Europa los homes son tan visibles, pues que han tratado de tener una relación con el Estado y en algunos estados les ha ido mejor que en otros. En España ahorita se acabaron de elegir un diputado rom, Ismael Cortés, que es un tipo inteligentísimo y muy bien preparado. Entonces, los que quieran saber sobre esa pugna en España, pues lean a Ismael Cortés, que es un Ismael filósofo Cortés. español. Es un filósofo español que es rom y el tipo es, pues, Sí. brillante. Entonces, no, es que por eso, hay tela de donde cortar por Sí. todos los lados distintos. Que yo busco para anotar. No Sí, sé, yo creo que un poco sí, es como interesante como enunciar todas estas como diferentes aproximaciones que se puedan hacer, ¿no? Como en torno a la película. Sí. Ahora lo que tú comentabas de una vista exótica, ¿cierto? Tú decías eso, ¿cierto? Pues sí, puedes tener razón, pero la cuestión es que como la película la enfocan desde la visión del gallo, al ver realmente a los gitanos, entonces sí es una mirada exótica. No era eso nada más. y hay también que acordarse que Tony Gatliff, él tiene familia rom, pero creo que él ¿Sí? no creció dentro del... Es decir, hay que mirar bien la vida de él, porque está como en la mitad. Como Sí. que no... Él no es como rom de familia rom que hace películas rom, sino las hace con una mirada desde lo francés también, Sí, sí. que es específica. Ujú. Entonces decía Ismael, ¿qué? Cortés. Cortés. Ujú. Sí es. No sé cuál sería el siguiente peldaño. Yo tenía como un último comentario ahí, pues por el tema que estábamos hablando, y es que, pues digamos que en Colombia, pues si bien entiendo algo que ha pasado, pues algo que pasó con los indígenas dentro de esta relación con el Estado, fue como una reconfiguración de las formas propias como organizativas, ¿no? Y en esta medida, pues por ejemplo, el cabildo, pues es una forma organizativa que se adapta como de formas coloniales impuestas por los españoles, pero pues que se apropia y se utiliza pues como de buena manera, ¿no? Entonces yo no sé si pues ustedes hayan percibido que dentro de la relación entre el Estado y los ROM hayan habido como reconfiguraciones pues organizativas, ¿no? Digamos que siento que como la denominación de la compañía a través de las listas y este tipo de cosas es pues, algo de pronto parecido a eso, pues a pesar de que la compañía ya es de por sí pues una forma propia, pero no sé cómo esta idea, lo digo como muy desde la ignorancia, como este uso de la palabra compagnie, que es la compañía en plural, no sé si esto nace a partir
pues, como de esa delimitación de diferentes compañías a nivel estatal, o si pues hay como otra relación. No sé cómo se entiende. Yo la verdad no te entendí. Para ser sincero, yo no te entendí. Ay, mono. Aquí me va a pegar decir, no, no la entendí, la verdad no la entendí. O sea, me perdí ahí un Sí, poquito. sabes, pero no. Eh, No, creo que yo sí la entendí a Mariana, pero entonces podemos hacer la pregunta de otra manera. Eso, Eh, hágame el favor. Jeffrey, Diego y ustedes nos pueden comentar qué significa compañía en romanés y para ustedes. Compañía Acompaña, Sí. es el, es como comunidad. no es como es, digo, no dejen ambiguo. Es la Comunidad. comunidad, como si un pueblo, una fracción del pueblo. Cuando decimos vamos a la compañía de tal lugar, una fracción de gitanos que están en un lugar determinado. Por eso es como decir, vamos a la comunidad guayú. Otra vez, no dejen ambigüedad, Diego, no es como, eso no es. Yo no soy ambiguo. Ay, hombre, si San Jaranón, ¿ay? Tú, Sanojara, no, dilo. Dilo. Entonces, Sí. precisamente a mí esa palabra específica tiene muchos significados de acuerdo a cómo las personas lo usen en la vida diaria, ¿cierto? Sí. Entonces uno puede decir la compañía de Bogotá, pero también yo puedo decir aquí en Bogotá, voy a la compañía, eso significa que voy a ir ahí Pues, a pues donde si esté usted está viviendo en la gente. usted ya estaría en la compañía. Si yo estoy en Bogotá, no puedo decir que voy a la compañía de Bogotá. Ujú, Es el lugar y la organización, ujú. como decía usted. Ah, no, decía la otra chica. Digo. Pero también uno puede decir la compañía de Colombia, No, o no lo puede. no, el pueblo ya sería en general. Cuando hablamos de Ujú, compañía, hablamos de un pedazo de la población. ujú. Sí. es que mira que, bueno, dale. Entonces, a eso me refería, Mariana. Entonces, cuando tú miras la versión legal de esa palabra, es una versión que se tuvo que ajustar a las normas colombianas. Ay, madre. Ya, Entonces, mono. Ay, madre. Esa vaina se fue para atrás. Dilío. La tabla que se fue para atrás. La vaina esta está más dañada. Y ahora sí. entonces esa definición que está escribiendo Patricoco. Dalila, esa definición que está escribiendo Dalila, es una definición que salió de la negociación entre el Estado y Sí, sí. ProRom. Sí. Definieron Porque el contexto. sí, y está bien, es decir, es como una nueva, un nuevo significado que se le puede adjuntar a esa palabra de acuerdo con este nuevo contexto político. Sí. Un poco estoy como hablando de eso pues en mi tesis, porque pues yo me di cuenta como de esa como diferentes significados, sobre todo un día que fuimos con Julupe donde Natasha, y yo le pregunté algo así como, no, ¿y en qué compañías has vivido? O algo así, y ella como que no me entendía, y entonces yo le pregunté qué era una compañía, y ella me dijo que eran todos los ROM del mundo. Entonces, como esas, pues un poco como esa compañía, como algo que tiene diferentes escalas, pero no tiene límites entre esas escalas, ¿no? Que se pueda como agrupar de maneras diferentes a través de lo espacial o de lo social, ¿no? Un poco. Pero sí, pues digamos, eso fue un poco lo que tú estabas hablando, que esa definición como formal de la compañía, pues parte de esa negociación con el Estado. Porque además el Estado tiene una lógica territorial. Ujú. Y los ROM no tienen la misma lógica territorial. No. Cuando una familia se quiso ir, se fue. Y ya, eso no hay que pedirle permiso al Sí, no hay Estado. ataduras, no hay ataduras. Exacto. Y la compañía va con la familia, no está atada a la ciudad donde están. Si se fueron para otra Exactamente. tierra, Donde está el corazón está la familia. Entonces,
por eso es que van cambiando los significados, pero ahora hay uno nuevo que es esa definición que Dalila muy generosamente nos puso ahí, de patrigrupos, en el sentido de patrilinealidad, los descendientes Sí. de un linaje específico de hombres, porque como lo va por la vía paterna, y eso también cambió por la ley. En la ley uno es hom por vía paterna o por vía materna. Sí. Y eso, y fíjate que la ley ahí entonces negocia con lo tradicional y mira y se organiza. ¿Sí? Ujú. Aunque bueno, ahí sí el tema de, o sea, el tema de si tu papá o tu mamá es o no es gitano, sí se menciona mucho. Entonces, cuando creces en una comunidad de solo gitanos, entonces todo se sabe, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando saben que tu papá o tu mamá no es gitano, te lo hacen saber. Ajá. Tratan a veces de segregar un poquito dentro de nosotros mismos, porque lo he visto y sí hay un poco de segregación dentro de nosotros mismos. Que, por Poco. ejemplo, no sé, un amigo, el papá de él no es gitano, pero él creció con nosotros porque su mamá es gitana y es hija del abuelo de yo no sé qué tal. Sí. Siempre, o sea, sí se comparte todo con él, pero siempre va a haber un poco de segregación porque su papá no es gitano. Entonces van a empezar a decir eh, que el papá no es gitano, entonces no puede hacer tal cosa o no entiende el romanés. Siempre se van a sacar cosas de esas. Sí, sí. Sí, podemos decir que eso es una forma de protección para el mismo núcleo. Tratar, como Pero hacían, sí, una forma de pureza, una forma de purgar, la otra palabra es de, ¿cómo se dice? De filtrar, sí, una forma de filtrar. Como en muchas etnias, tiene ese medio de protección, de evitar de que se llene la población de exógenos. Pero ¿Sí? esa segregación también pasa cuando la mamá es gallo o solo cuando el papá es gallo. Pues si lo viéramos por lo originario, o sea, nos vamos a la cultura neta, claro, si tu mamá es gashi, digo, si tu papá es gallo, tú eres gallo. Nos vamos por lo lineal, por lo patriarcal. Si nos vamos ahora por los conceptos nuevos que el Estado supuestamente Estado y gitanos están estableciendo, pues usted es gitano sin importar de dónde provenga su... La cuestión es de que alguno de los dos pares sea gitano. Aunque también hay ejemplos de, como lo del gacho, él se estaba convirtiendo en gitano, le estaban enseñando el idioma, estaban compartiendo. Entonces eso sería. Bueno, ya hay como un tema nuevo, pues para poner en discusión, como no Sí. sé si alguien tenga algo más que comentar ahí, pero cuando es como el protagonista, el viejito, va a visitar al amigo que es músico y lo Sí. encuentra, se da cuenta que está muerto, pues se hace como, Ah, esa se parte va a me la la perdí. tumba. Bueno, Antes de ahí que ellos van a muriera, la tumba. yo llegué cuando ya estaba bailando en la tumba. Sí, exacto, a Él esa decía, parte me refiero. él decía que era el hermano, no decía, él dijo era mi hermano. No era el hermano. Sí, no sé, no me acuerdo de eso. Sí, me parece que sí. Bueno, pero mi pregunta va un poco digamos que es una tumba católica, es una tumba, bueno, no sé si católica o cristiana, no soy muy como conocedora de No eso. sabríamos qué decir porque no podemos ir a decir. Pero la pregunta es un poco como, pues, dentro de ese mismo devenir y dentro de esas mismas trayectorias rom, pues uno pensaría que la relación entre los rom y las religiones locales, pues está un poco presente, ¿no? Y en esa medida podrían haber rom No. musulmanes, rom hindús, A mí pero siempre, me sorprendió, pues como, o sea, no sé si se vea mucho como esa diferencia. Yo hablaba a mí como siempre me con... preguntan eso. Siempre me Ujú. preguntan, ¿y ustedes los gitanos tienen una religión propia? Y yo les respondo siempre, no señor, nosotros donde estemos, como dice, donde vayas,
no, ¿cómo es que es? Lo que vea, no, ¿cómo es que es la frase? Se me escapó. O sea, donde vaya, haga lo que vea. Y eso es lo que hace el gitano. Se trata de acoplar, se trata de unir, obviamente sin ser en lo completo, ¿cómo se diría? O sea, abre un poco las puertas, pero no de par en par. Entonces, sí hay gitanos musulmanes, habrán gitanos islámicos, aquí hay gitanos cristianos, hay gitanos católicos, de todo hay. Pero el gitano sí es un ser muy creyente, eso sí lo tiene. En Rumania el cristianismo que como que tradicionalmente se asocia a los hombres el cristianismo ortodoxo, Sí, porque allá la iglesia ortodoxa, muchos de los curas ortodoxos tenían esclavos rom, sí, por ejemplo. Y ahí hay grupos particulares de rom que vienen como de esa división entre los rom que eran parte de los esclavos de la iglesia o de los nobles. sí. Entonces es todo un rollo histórico un poco complicado esa relación con la iglesia ortodoxa. Sí. Y ahorita, pero lo interesante es que en Rumania también llegó el pentecostalismo y ahora hay muchos Ahora gitanos pentecostales pentecostés, imagínate. allá en Rumania. Sí. Pero la cuestión de la relación de los gitanos con la iglesia, me gustaría tocar ese tema. Por ejemplo, ¿por qué los gitanos no fueron? O sea, la cuestión de cuando estaba la Santísima Trinidad y la cosa de la Inquisición, que eran las tres iglesias. ¿Por qué los gitanos no no hubieron tantos muertos gitanos por brujería y toda esa pendejada, no? Porque el gitano era astuto. A él le preguntaban, ¿y usted qué es lo que hace acá? ¿Qué son esas cosas? Eso es magia, eso es brujería. Y el gitano le decía, no señor, lo que pasa es que mi trabajo es astucia, mi trabajo es la viveza. Entonces tenemos ojos despiertos y manos calmadas. Entonces es la cuestión de la relación, ¿sí? La relación entre los gitanos y el mundo. Díganle, Sí, Diego. a mí algo que me parece interesante es que hace poquito estaba hablando con Liliana, que pues es otra señora Roma acá, y ella me contaba cómo tiene grupos de oración, pues ella es cristiana, grupos de oración en WhatsApp con rom de muchos países. Entonces es como que también eso se pone en otro plano, como de esa misma como convivencia de la gente rom. Y pues ahora con la tecnología como mucho más, ¿no? Mm. Hey. Sí que usted sí. Joy Caco, Es que es bueno que oigamos más voces. Por ejemplo, mi primo no ha hablado, mi prima no ha hablado. Entonces, ¿será que se quedaron dormidos o qué? Pues yo tenía como, de pronto sí podemos tocar más adelante un tal de, pues como un poquito eso de la justicia, ¿no? O sea, no sé cómo más decirle, la justicia de pronto dentro de la compañía o cómo se toma, o sí, pues digamos porque, bueno, pues ya casi al final de la película, pues uno ve algo muy fuerte y es como que, o sea, pasa lo del bar con Adrián y pues todo el mundo va a borrar como esa impureza que hay pues con lo que hizo Adrián, ¿no? Que fue matar a otra persona. Entonces, pues sí, me gustaría como preguntarles un poquito Esa me la perdí también. cómo se entiende también eso de la justicia. Ay, yo la verdad como que me perdí esa escena también. Joy Caco. Bueno, pero pues está Diego ahí. Hable pues. Pues bueno, o sea, si te refieres al tipo de justicia que hay dentro de los gitanos, se llama la Kir Jomaí, que es como decirlo, la justicia propia, que es como un tipo de justicia interna que utilizamos para resolver nuestros problemas, sin la necesidad de alguien externo, ¿sí? Y normalmente la justicia propia
es dirigida por las personas más mayores de esa comunidad, los ancianos. Ellos son los que se encargan de ser, por decirlo así, los jueces Impartir. y determinan si la persona que es acusada es culpable o no y la consecuencia o lo que debe hacer esa persona. Pero pues digamos que o sea, con el contexto de la película, lo que se ve ahí es como la diferencia que hay entre un rumano y un gitano. ¿Ves? El muchacho, el gitano Adriani, dice que yo les voy a dar comida y trago a usted, a su papá, a su mamá y a todos en agradecimiento por haberme mandado a la cárcel. Entonces es un poco de sarcasmo por la discriminación que él siente por esas personas que están que lo rodean. ¿Sí me entiendes? Entonces, la justicia que él pensó fue un poco más como apasionada, ¿no? Que se sintió como muy, muy impotente porque lo habían enviado a la cárcel, entonces él quería desquitarse como algo físicamente, o sea, poderse vengar de esas personas que le hicieron eso. Esa fue la justicia que él sintió en ese momento. Pero dentro de la comunidad gitana no es la agresividad, sino la palabra. Se toma mucho la palabra como para llegar a acuerdos, solucionar los problemas. Sí, pues también porque igual en medio de como esa intención de desahogarse físicamente, pues Adrián tampoco quería matar al señor, ¿no? Solo estaba como enojado. Claro, bueno, claro, se dejó llevar como por sus emociones, por sentirse como discriminado. Sí. Pues creo que ya con esa Ahí con pregunta. el tema, Gracias. de la justicia propia, como para retomar un poco ese tema, pues digamos, yo le comentaba el otro día a Dalila que vi un documento donde se hablaba que ProRom, pues ProRom es una organización, es como la organización ROM más grande de Colombia, y ellos estaban buscando que la compañía fuera reconocida como una entidad territorial estatalmente, ¿no? Y pues digamos que siento que asociado a eso va un poco como el tema del reconocimiento de la ley propia, ¿no? Pero no sé, pues como qué otras como perspectivas existen en torno al tema del reconocimiento de la compañía como una entidad territorial y pues como esta relación con la ley propia. Pues eso no me la conocía, la verdad. O sea, la cuestión está tratando de hacerse reconocer como una entidad propia. Algo así como los indígenas, ¿cierto? Sí, o sea, ese documento incluso lo asimila un poco con la figura del resguardo, ¿no? Que es como la figura Sí. indígena. Un poco por eso yo decía como que se asimila, o sea, la política pública para otras etnias se asimila un poco a la política pública indígena. Sí, no, que el proyecto de ley pasaría una reforma constitucional, tía. O sea, eso es la vaina. No, obviamente no va a pasar. Ni ahora ni... Imagínate. No sé, pues la verdad, ahí me ato un poquito las manos porque primero tendría que hablar con mi tía. Yo no sabía eso. Pero no pasó. Sí. Era obvio. Pero digamos, no sé si pueden como comentar un poquito, o así sea tú, Dalila, y por el chat, como, pues cuáles eran como las mayores intenciones o los mayores beneficios que se podría obtener de pues ese reconocimiento y pues por qué ni siquiera pasó por el Congreso, o sea, como cuáles fueron los argumentos. Pues yo estaba pensando ahora la cuestión de los gitanos no es tanto de reconocimiento, sino de conocimiento. La gente no sabe qué es un gitano. Y si tiene alguna idea es bien fea. O sea, es lo más malo. Pero cada vez que yo veo películas y siempre se escuchan, ¿cómo se dice? Que mencionan a los gitanos, mencionan a la familia gitana. Y nunca es algo bueno. Nunca es algo bonito. Entonces la cuestión con los gitanos en Colombia es de conocimiento, de que la gente nos conozca.
de que nos acepte. Porque antes del reconocimiento hay que pasar por muchos más peldaños. La cuestión que me dice ahora, la verdad no sabía sobre eso, mi tía no me puso, o si creo que hasta me dijo algo, pero no le puse cuidado, porque estaba en otras cosas. Ahí sí me disculpará mi tía. Pero claro, entonces, imagínate con los beneficios de tremendo calado, ¿no? Que estaríamos hablando de una reforma constitucional. O sea, el país ya no tendría 32 departamentos, sino 33. Y ahí sí les quedaría difícil decir que no hay gitanos en Colombia o que no los conocen. ¿Cierto? Yo no sé si se tenía como la intención de que fuera como una entidad territorial más, o como toda la compañía de Colombia, por decirlo así, o si fuera que cada compañía... Unificar, lo que le capto a mi tía es unificar las compañías. Una unidad territorial, una compañía unida. Eso sería como lo que le capto a mi tía. Como decir un departamento de gitanos, un departamento de donde se unen todas las compañías. Algo así sería, ¿no? Igual pues ahí se entiende como que no sería como mandar a todos los Roma a un departamento. No, no, hablamos del asunto abstracto, ¿no? Del concepto de unidad. No es decir que vamos todos los gitanos en un avión y para tal lugar, no. Sino, ¿se entiende? Como decía mi abuelo, todos para el avión y para el mar. Así decía mi abuelo. Me lo dice, yo creo que todavía lo dice. Pero entonces, si usted lo está diciendo de forma abstracta, ¿por qué dice que deberían haber 33 departamentos? No, pues habrían 33 departamentos porque una entidad territorial es eso. Un departamento es una entidad territorial. Bueno, ¿sabe que nosotros los gitanos somos nómadas? Hoy esa es la cuestión, lo que no he comentado, porque yo me ato de manos porque hasta ahora ese proyecto de ley que no pasó y hasta ahora me entero, entonces me ato de manos. Y es que por decirlo así, para que quede entre nosotros, eso sería en contra de nuestra propia originalidad, de no tener tierra. ¿Sí? ¿Qué pasó? Es que ahí Dalila está escribiendo, entonces... Sí. ¿Y cuántos somos? Que no... Cambiar... Por ejemplo... Sí, pues sería entonces organizar lo que, como el espacio que Dalila propone, para los que quieran, pues cuadramos con Dalila y con Julupe y ella para que difundan la invitación, ¿no? Sí. 2.600 ¿de qué día? 2.600 gitanos. No éramos números casi 5.000. Subió. En 2005, y me acuerdo que el censo del 2005 arrojaba 4.800. O sea, pues bueno, eso fue hace 15 años. Bueno, todos pues se por fueron. eso, entonces, ¿cuántos debemos de ser? Debemos ser más. No, porque muchos se fueron. ¿Cómo es eso? O sea, gente que no es gitana se hizo pasar por gitanos en el censo para los beneficios de la educación superior. Ya. Sí, de 4.800, lo que le decía. Sí, pero pues obviamente bajó. Que la cuestión con los gitanos es que yo no me reconozco como gitano, yo voy a que me reconozca la compañera que me reconoció a mí. Cuando me dicen, mire, este es el hijo de tal persona, eso es reconocimiento. Entonces la cuestión ahí del Estado que no... Otra cosa que no sabía. Por ejemplo, ¿y Jeffrey dónde está? Y Tatiana no están acá en el grupo. Jeffrey ya se fue. Pues me parece mal que yo sí esté acá y ellos que están más metidos en el cuento no estén.
Y Nico. Nah. Pues, Ay, yo es- tengo como... Frente a lo del censo, se podría aclarar un poco que es que en el 2005 fue solo autorreconocimiento. Es decir, le preguntaron a las personas que si Es son gitano rom y si decían y si ya. lo tachaban. Y en el 2018 sí fue con ayuda, es decir, fueron personas Gitano. entrenadas por el censo Ah, ya. de pertenecientes a las compañías que fueron de casa en casa contando a las familias. Y Ujú, pues obvio, en el 2018 hay que tener en cuenta que esa fue la época en la que se fue mucha gente para Estados Unidos. ujú. Sí, Para Ecuador, para otros exacto, países, sí. exacto. Mm. ¿Qué iba a decir Paulina? Pues yo tengo, digamos, una pregunta aquí en Bogotá. Si están ubicados en un sector específico de Bogotá o cómo. Sí, hay. Sí, sí, la mayoría están en Kennedy y en Puente Aranda, o sea, hablando de localidades, ¿sí? Sí. Pero la mayor cantidad de gitanos está en Kennedy y los barrios es Nueva Marsella y La Igualdad, si no estoy mal. Sí. Me Esos son parece los dos que barrios. Ujú. Y de lo- Puente Aranda es Pradera y Galán. Chao, tía. Nos vemos. Mi tía se va. Igual, muchas gracias por asistir, pues así no hayas podido como participar. Sí, mi tía estaba ayudando ahí bajo las sombras. Muchas gracias. Sí, entonces no sé qué otra pregunta tengan, pues no sé, referente a la película, referente a la cultura, estadísticas, historia. Pues yo tenía como o sea, tenía una pregunta así como muy general, pues teniendo en Ajá. cuenta que Esteban habló de varios estilos de música y todo, más o menos como, Daniela, bájele. así como en general, qué es lo que se busca transmitir como con las canciones, de pronto en las letras. Sí, sí, pues porque, digamos, o si se busca transmitir algo específico, ¿no? Pues porque, digamos, cuando la señora estaba cantando y, y ¿cómo se llamaba la chica? Sabina. Sabina. Sabina, perdón. Lloró, pues dijo como que estaba hablando sobre un hermano que mató al otro, algo así. Entonces, pues Sí. no sé si como que todas las canciones podrían ir Ah, orientadas en contar de pronto historias o algo sí, así. es la historia en canciones, eso es eso. Mm. Una forma de salvaguardar. Si en algún momento quieren ver un poquito la diversidad de la música home, hay otra película de Gatliff que se llama Olacho Home, O, La Shotgun. eh, que, es, que es básicamente no tiene parlamento, es solo música. Y hace como todo un recorrido por todas las maneras distintas de entender la música romaní en diferentes partes del mundo. Pero imagínate la música romaní como cualquier otra música de un sí, grupo cultural. Puede ser música de fiesta, súper alegre, lo que sea. Es decir, sí, sí, hay una música muy nostálgica, sobre todo porque cuenta las historias del sufrimiento, por ejemplo, durante el Holocausto, sí. o, por ejemplo, durante la esclavitud, por ejemplo. Entonces, hay muchísimas, eh, pues hay muchísima diversidad, entre otras porque además los rom están en todo el mundo, entonces imagínate la cantidad de influencias musicales que existen frente a su creatividad. Entonces, yo he conocido, no sé, rom que tocan jazz en Toronto o flamenco,
expertos en música clásica, es decir, hay una cantidad impresionante de influencias. Pues hay hasta punk gitano, Eso no lo ¿cierto? he visto. Entonces, ese Sí, es, no claro. sé si conoces a Gogol Bordello. Sí, yo sí. Son punk. Exacto. Entonces, Claro. hay de todo, hay de todo. Hay de Sí. todo y ellos, hay jazz gitano, jazz manouche, no sé si lo han escuchado, No. es impresionante. Y Mm. se lo inventó un manouche de la frontera entre Francia y Alemania, que se llama Django Reinhardt. Y el tipo es un maestro. Y así, hay de todo. Es que hay tanto que se pueden sentar horas a escuchar música rom de diferentes países y no acaban nunca. Ay, yo quiero. Entonces, Ay, qué cosa. entonces, Ya hay entonces caco. y hasta nos podemos ver, por ahí una novela chilena que es la mitad es en romanés y la mitad es en español y también tiene su propia banda sonora con canciones de los rom de Chile y bueno, hay de todo, es decir, hay una riqueza impresionante. Entonces, creo que es más como, este espacio sirve más como para picarles la curiosidad y ustedes empiecen Sí, a mirar sí. poco a poco qué hay. Sí. Mm. Y pues hablen con Mariana, que ella sabe, y con mucho gusto aquí les respondo también lo que haya que responder. Sí, sí, sí. Con Dalila y con Diego, con todos ellos que ya saben más que nosotros los que arrancamos hace mucho rato. Eh, Igual yo quería hacer Sí, un no. comentario ahí, y es que también pues existe un himno gitano, ¿no? Un himno rom, que pues eso, Ujú. no sé si, Yelen, Yelen. ajá, sí, pues no sé si, Gelén, Gelén, Penel. Gelén, Sí, Gelén. ahí en la película sale. Lo que pasa es que sale la versión de Esma Retsepova, que es una cantante muy famosa de Macedonia, que lo canta de una manera como muy específica. Sí, Pero ahí sale en la peli. sí, sí, lo recuerdo. Sí. Ajá. incluso sale ahí como al final, ¿no? O sea, un poco como asociado a como a este momento súper Como el lamento gitano. Sí. Ah, mira, por fin. Y entonces, Que tu așa vezi casa, Dilea. ¿ah? Tu așa vezi casa că ne des doma. Ey. No sé, otra escena que quieran tratar. Ay, yo sí quería hablar de una cosita. Es que, pues, en uno de los tantos textos que he revisado para la tesis, hablaba sobre, pues, como esta cuestión del anime, ¿no? Como para entrar en el Sí. tema del anime, y decía que si una mujer levanta la falda frente a un hombre, eso lo pone a él en estado de morime, ¿sí? No sé si sea, o sea, como esté bien o el texto Pues como yo que no creo que tiene por razón. la situación de la mujer es la que define eso. Como ella dice, le dice, no, es que dejó al marido, Ujú. ¿sí entiendes? Y al ser un gacho, pues no se le, pues no sé, no creo que se le aplique igual. Pero en un contexto, o sea, si fuera un rom y, o sea, como la mujer le levanta la falda, si él queda en estado de Pues maribel. imagínese, Mm, yo sería un que, problema. tremendo problema. Y ella, o sea, si ella hace eso en público, eso tiene también como una idea moral mala para Sí, ella. no, pues Claro. imagínate que no es un gitano, imagínate que no es un gitano. Igualmente es una cuestión, ¿cómo se dice? Antisocial, podríamos decirlo. Ujú. Ujú. Es que la cuestión de los gitanos, o sea, el momento en que un ser humano es reseñado como gitano, le cae, como le decía al amigo, le cae el mundo encima. Entonces imagínate que no es gitano y que se levantó la falda de frente de toda esa gente, pues habrá quedado mal, que es algo que es... Y el momento Queda en que es mal un ella y su gitano, familia. ajá, y el momento en que es una gitana, es aún peor.
Nada más, esa escena, la escena sexual, yo no me esperaba eso, yo quedé traumatizado con esa escena. Yo tampoco, ¿Ah? ¿Por yo qué? Porque tampoco me todo, esperaba, o sea, sí, desde porque nuestro punto de todo, vista, nosotros no, o sea, no, claro, nunca esperamos eso. nosotros somos el puritanismo neto. O sea, a mí ¿cómo se dice? No me lo esperaba. Y era la cuestión, como ella no estaba con un gitano, estaban alejados de los otros gitanos, se lo están haciendo a las escondidas. Y primeramente que ella estaba, como tú dices, Marimé. Pero y en ese sentido, o sea, ¿cómo se deja de estar en un estado marimé? Es la situación de reconocimiento, como decía ahora. O sea, a ti te reconocen primeramente por tus acciones, es tu estado, depende de lo que tú hagas. Entonces, cuando tú contravienes una prohibición, entras en un estado de marimé. Que Diego me complemente ahí. Bueno, para los hom, en términos más coloquiales, el ser marimé es más que todo algo en la mujer, ¿cierto? Cuando una mujer hace cosas que no debe. Sí, Entonces, al hacer esta acción, ella obviamente está perdiendo parte de su pureza como mujer gitana. sí, ¿Mm? sí. Entonces, claro, fue algo íntimo, no fue delante de los demás gitanos porque la linchan o algo malo pasa. Entonces, eh, claro, no se ve tan grave el problema, porque eso no se van a enterar otras personas. En caso de que se enteraran que Sabina le levantó la falda a Stefan, obviamente ella va a quedar en vergüenza. Shalte Sheldon la Shao, como ¿Pero por qué lo hizo? va a Lo estar hizo en porque ya vergüenza. se encontraba en vergüenza. Sí, Porque ya estaba Marimé, ya no le, los sí, niños se ya. burlaban de ella, Ujú. lo que, O sea, pierde el lo que era respeto una ante puta. todos. Ujú. ¿Sí? Y entonces algo que se reconoce. El ojo gitano es, o sea, es muy claro para esas cosas. Como que la persona comienza, ¿cómo se dice? A- ¿qué? Comienza se me dan las palabras, disculpen. Pelean Char. No, no, lo calma cero. El momento en que la persona está marime, como que para los gitanos es algo que se ve a flor de piel, ¿sí? Y esa no es la cuestión es que como el gitano es una comunidad tan arraigada, Es algo que ya todos lo saben. O sea, eso exactamente, queda en público, es lo que quería queda decir. Sí, expuesto. Ajá. sí. Pero Valeria, decías que ella ya estaba en estado marimé antes. ¿Por qué Sí, No, estado pues ella marimé? ahí en estado Marimé porque su esposo la dejó. Sí. no era al revés, que ella dejó al esposo. O bueno, porque ya se había casado y ahora ya era O sea, si el man la deja, no, el alguien man no viudo. Y entre queda los gitanos marime. eso no, o sea, es muy raro que eso pase, porque los matrimonios son para toda la vida. Sí, Mm. pues ahí, sí. O sea, ella quedó en Marimé porque fue ella quien lo dejó. O sea, lo peor que le puede pasar a un gitano es que su mujer lo deje. Igual que pasa en la cultura árabe. Es igual, el hombre tiene el control total de la mujer y lo que él haga, así sea malo para la sociedad universal, para él no lo va a hacer. Como tratar de ir a un burdel, eh, estar con una prostituta. Para el gitano, como hombre, eso le va a subir la autoestima. Va a diga que es una mujer. Es como esta cuestión con lo de mi boda gitana Es y algo todo. un poco machista. Ujú. Un poco, es completamente machista. Bueno, mucho. Eso. Tengo que buscar el cargador. Pero si, por ejemplo, ella se volviera a casar con un rom, dejaría de estar marimé. Pues ahí entraría como
como en cierta parte a hablar con la familia, porque pues la decisión no la puede tomar ella solamente, sino porque o sea, la familia que la vaya a coger Ujú. tiene que saber todo esto. Ok. Yo creo que sería algo más como para, en términos de la Cris Bomay, Ujú. que es donde se entran a hablar este tipo de temas que ya son más internos dentro de del pueblo gitano. Ok. Pues sí, pues es que eso también va, o sea, no es tanto como en toda la comunidad, sino también depende de la familia. Si la familia la acepta sabiendo que ella fue Marimé y que hizo cosas indebidas con su anterior esposo, pues depende también de ellos aceptarlo. Si ellos ponen algún problema, pero el muchacho se quiere casar con ella, teniendo esa situación, pues ahí sí ellos pueden como apelar a la Cris Romaí. Pero si ellos no se anteponen con su situación, no hay problema. Lo malo es que como el gitano le encanta hablar de los otros gitanos, Ah, pues, pues van a, sí, van a tener esa situación en boca de Sí, todos. le van a tener ese es, estigma. Sí, viaja más entonces, rápido que el internet. sí. Y como tú sabes, Mariana, que entre los gitanos es muy común que se visiten, ¿sí? Entonces Sí, ahí es cuando salen, Entre las las familias. grandes claro, fiestas, cuando sale esa información a flote. ah, no se queda ahí, eso. Tu abuela. Sí, sí, fue madre. Bueno, no sé qué otra pregunta tengan. En el chat, La escena final. en el chat tienen preguntas. Yo no sé cómo meterme al chat. Dele a en más, dele en más, los Ya, tres puntitos más. a chatear. Sí. Ah, mira. Sí. Uy, fue madre. Pues no sé quién más quiera seguir con la sesión de preguntas, opiniones. Hay una pregunta específica sobre la música Sí, romántica. Y si está, pues dice, si es que esta se se da da en en ciertas formas. respecto a otras comunidades en el mundo. Esa es una buena pregunta, me parece a mí, porque eh, nos lleva a otra cosa importante y es que hay como, uno de los grandes estereotipos es que todos los homs son músicos Sí, No. sí. y que llevan la música en la sangre. Bueno, es como, ese es como uno de los grandes estereotipos, Mm, que es muy parecido a lo que pasó con las comunidades negras en las Américas. Eso estaba pensando. Ujú. Sí, sí, sí. Pero hay una cosa que hay que entender un poco y es que em, hubo grupos que por el contexto histórico lograron que la música fuera como el lugar donde pudieron sobrevivir y a veces llegar a una posición social privilegiada. Entonces, en Rumania, el linaje de los Lautare eran músicos específicamente y ellos eran los que tocaban en los matrimonios y ese grupo se volvió pues socialmente más aceptado que otros rom que hacían otras cosas. Lo mismo pasó en Hungría con los músicos romungre o los que son, que son músicos que inspiraron las obras de Liszt, por ejemplo, y bueno, Sí, de compositores muy importantes del centro de Europa. Entonces los rom como adquirieron esa fama, pero no todos son músicos y muchas, que yo sepa, la mayoría de las familias que llegaron a Colombia no era de esos grupos de música. ujú. Entonces, claro, hay gente que toca música y toca bien y bacano, sí. pero no era como su manera principal para ganarse la vida. No, no. Era como algo que les gusta hacer Sí, y es bacano. cada clan, cada familia está supeditada a las labores que sus ancestros traían. Ujú. Por mi parte de mi familia está lo del trabajo en la járcuma, lo de la orfebrería. Eso es porque Mm, se Trabajo en enseñaba desde cobre. hace, de generación en generación, se fue enseñando.
Una pregunta que hacían de, sí, hay diferentes, la familia gitana, su prosperidad se deriva de eso mismo, de la labor que ha tenido milenariamente. Algunos son músicos, otros, como mi familia, trabajan los metales nobles, como el cobre. Y eso sí, eso determina prácticamente su estilo de vida, su patrimonio. Y hay trabajos u oficios que como que tienen más prestigio dentro de los mismos ROM o... La orfebrería es un trabajo Ajá. muy importante porque va ligado directamente al sustento, a la comida. Y la música. Porque decían que ahí donde llegaban los gitanos, llegaba, mejor dicho, llegaba circo y de todo. Tanto que la gente, esa vaina de que dicen que los gitanos nos robamos los niños y la gente, pasa que en estos tiempos la gente al ver que llegan los gitanos con toda esa música, con la comida, los bailes, las mujeres, con sus vestidos, y como no, ellos no vivían ahí, ellos, su vida, ¿cómo se dice? Su territorio era el mundo completo. Entonces esa gente decidía seguirlos, se iba con ellos. Preferían, claro, imagínate tú vivir hace 200 años, por no irnos lejos, en un pueblito pequeñito, por el cual cada 2, 3, 4 años pasan los gitanos, y tú te quedas ahí. La gente veía todo eso, toda esa cultura, toda esa, ¿cómo se dice? Toda esa riqueza. Se iban con ellos. De ahí salen muchos mitos de ladrones de niños. Y La así cuestión de... ¿sí? Discúlpame, sigue. Hay trabajos que generan como desprestigio, o sea, digamos que si es gallo o gallí, pues sí, pero si es como un trabajo ROM, igual hay algo ROM en términos de Tú trabajo. hablas como un trabajo propio, algo que dijésemos, solo lo tienen los gitanos. Por ejemplo, no sé, decir como que vender zapatos, así sea pues de la manera ROM, no es como tan prestigioso, no es, o sea, es como medio mal visto, algo así. Pues O, mira que es que tú cuando ves los trabajadores, la gente que vende informalmente, los gitanos no se diferencian mucho. Y no en estos tiempos. Tú puedes ver 3 personas vendiendo zapatos y uno solo puede que sea gitano. Sí, entonces no hay trabajos como que desprestigien al gitano. La persona hace, todas las personas, como te decía, si nos quitan los Pero, gitanos, somos lo mismo. Y de por sí, perdón, interrumpo, y de por sí, pues la labor gitana es informal, o sea, como tú lo Bien. mencionas, en cuanto al trabajo de vender zapatos, el tema de hacer bailes, todos estos temas son informales, de por sí no se maneja como un estatus, como a lo que hace referencia. Sí, hasta ahora tú ves familias gitanas que tienen empresas como en Bogotá, muchos conocidos gitanos de la familia Cristo creo que son y que tienen ¿cómo se llama eso? Sí, una empresa, una empresa industrial. De acero Tanto que inoxidable. en mi proyecto de la universidad está tratando de meter esa cuestión de el capital mixto, de crear empresas que tengan capital gitano y tengan capital estatal. Pero eso es muy poquito, la verdad, la mayoría de los gitanos son pobres, trabajan vendiendo el de tal. creo que Julupe está levantando la mano. sí. Es que se le ve media cara, Diego, ¿Qué? se le ve media cara nada más. Ah, porque ya tengo un poquito de sueño. Este, bueno, trayendo al contexto 2020, o sea, 2020, el tema de la quiromancia no está muy bien visto hoy en día dentro de los gitanos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los gitanos se han convertido al cristianismo, se han entregado a Dios. Ay, Inclusive no. inclusive hay una iglesia de gitanos en Nueva Marsella. Entonces, obviamente, la quiromancia está mal vista porque es algo que no está relacionado a la religión. Más Espere, usted está como, diciendo, espere, lo pausa. ¿Hay una iglesia fundada por gitanos? ¿so?
Una iglesia fundada por gitanos, lo que se está diciendo. Pues sí, hay una iglesia de gitanos, mono. No, pues Es una diferente. iglesia, yo Una conozco iglesia bien de acerca del gitanos. tema. Es una iglesia, se llama Iglesia de Pentecostés, creo que es. Es Y otra pues, vaina. como en su mayoría los gitanos que se encuentran en la localidad de Kenney y Puente Aranda asisten a esta iglesia, pues la iglesia se dio como una parte para que los gitanos, o sea, pudieran ser pastores dentro de la misma iglesia, Ah, ya, para enseñar también ya. en Romanet y Ese es todo el el tema. segundo golpe a la originalidad. Segundo golpe. O sea, ahora vamos a aceptar que una iglesia nos diga que entonces lo que nosotros tenemos como cultura, lo que tenemos como propio, no lo es. Pues eso en cuanto a la religión. Eso sería el segundo golpe, como te digo. Primero lo de una unidad territorial, ¿qué es eso? Y ahora una iglesia que, o sea, los gitanos están siguiendo ahora la iglesia. Es lo que les decía ahora, lo de la Santa Inquisición. ¿Por qué con los gitanos no se metieron? Porque el gitano fue astuto y dijo, no, es que esto no es magia. Yo soy vivo. Yo a la gente la engaño, le digo lo que veo en sus ojos. Entonces ya la cuestión es que poco a poco el gitano está perdiendo su originalidad. Pues sí, pues algo lo que tratamos nosotros de hacer es como volver de cierta manera, como a no dejar que se pierdan nuestras diferentes costumbres y tradiciones. Sí, es que Pero eso, pues, no sé, eso ya tiene que algo que ver como con el tema de la evolución y todo eso. Pues al igual nosotros también, como todas las culturas, con el tiempo vamos como adquiriendo nuevas maneras y tratando de adaptarlas a lo que se está viviendo en la modernidad. poquito a poco todos vamos a ser de color azul o de color rojo. Ujú. Esa es la cuestión. Bueno, yo creo que hay personas que tienen preguntas en el chat. Mariana. Ay, a ver, los leo, no me había dado cuenta. Eh, Laura dice, o sea, que es algo... Qué ¿Sí? pena, ya te interrumpo un poquito, Mariana. Pues es que como ya pues, he visto que varias personas están como ya un poco cansadas, pues porque la sesión ha sido larga y el tema da para muchísimo más, pues sería bueno como pues leer estas dos preguntas y programar así una sesión, como dijo Dalila, pues para dentro de 8 días con más gente y eso. Si Sí, es posible, si les parece. Sí, últimamente se nos extiende como mucho. sí, es que una cosa lleva a la otra y así. Sí, y pues es que es un Está tema amplio súper el tema. amplio, Ujú. bastante. Sí, pues no Bueno. sé si quieren leer las preguntas, Pauli. Bueno, pues Laura dice como, o sea, pues con lo del tema de la música en Colombia, o sea que es algo más particular, pero no hay como tal ciertos tipos de música particulares que sobresalgan en el caso de este país, ¿cierto? Por lo que es algo más de herencia de familia. Ujú. O sea, en parte sí es algo familiar, porque el hijo aprende del padre y el padre del abuelo, ¿cierto? Por ejemplo, cómo tocar el acordeón o una polca La rusa, guitarra. una polca, Taroturo. ¿sí me entiendes? Entonces, son cosas que se aprenden en la familia, pero si tú quieres crear un grupo de música con varios amigos gitanos, pues listo, hombre, pues crean el grupo de música, empiezan a darse a conocer y eso es como estandarizarlo, por decirlo así, estandarizar la música Sí, gitana. y ahí es cuando terminan cantando reggaetón. Y bueno, dice Sebas, yo tengo una pregunta, buenas noches, porque una mujer no es gitana, pero se casa con uno, la aceptan como gitana, y si fuera el contrario, ¿no? Por lo ¿Usaste de eso, Angle. Matú? De Angle. Tú. Ah, bueno, volvemos a la vaina de la línea patriarcal.
sea, vuelvo a la palabra, lo originario. Entonces, desde los primeros días de que el gitano se conoce como gitano, se dice que su esencia de gitana, lo de gitano, viene de su padre. ¿Sí? Eso sería como ¿cómo se Bueno, dice? De Anglia. Ush, mi opinión en cuanto a eso es que, según lo que me han contado como varios gitanos, ¿no? Que pues que se han casado con chicas no gitanas. Ellos dicen que cuando una chica no gitana se casa con un hombre gitano, es mucho más fácil que ella se acople a nuestras tradiciones, ajá. costumbres, el idioma y todo eso. En cambio, cuando es al contrario, si un hombre gitano se casa con una mujer, el hombre es, por decirlo así, un poco más rebelde y no va a querer que le impongan cosas a su cultura, por decirlo así. Entonces termina llevándose a la gitana a sus costumbres, la saca del contexto gitano y ella se vuelve prácticamente una gashi porque pierde como su esencia Claro. gitana, deja de hablar el idioma, los hijos que vayan a tener no, posiblemente no van a hablar el idioma, entonces como que se va desvaneciendo esa esencia gitana. Eso es lo que ellos me han dado a entender. Obviamente Sí, van a haber excepciones, ¿no? No todo es gris, no sí, todo es ¿verdad? Sí, blanco. hay excepciones. Entonces siempre van a haber excepciones, pero generalmente eso es lo que se ve, que el hombre no gitano no se puede acoplar a la cultura gitana porque él ya tiene una idea y no la va a cambiar. En cambio, la mujer es mucho más fácil que se acople a la cultura del hombre. Es por eso. Sí. Por ejemplo, los celtas era una línea matriarcal, entonces era diferente, me parece. Puede que me esté equivocando. Bueno, pues entonces, Déjame el cargador, Dani, por favor. muchísimas gracias pues por estar acá. De verdad que fue un espacio súper enriquecedor con todas las personas presentes y pues sí, yo, o sea, yo digamos, por ejemplo, no tenía como mucha idea de todo este tema aquí en Colombia, pero pues sí, es súper importante ese reconocimiento Sí. acá, ¿no? Y, y en serio, muchas gracias a todos, en serio, o sea, a Esteban, a Diego, no, a Valeria, a Jeffrey, bueno, a todos los que han estado. ¿Y cómo es tu nombre? Perdón. Es que se me fue. Ah, Él bueno, es Jorge, él es mi hermano. Él es George. bueno, y a Jorge, en serio, pues, Él de nuevo, es, muchas él No, es gracias. el gracias. hermano. Me quedé en la del Duman, Karaoke. Bueno, pues me gustó el espacio, pues sería chévere pues poder compartir otra vez de nuevo, pero pues un poco más temprano para Sí. poder Y hacer que, más aportes. Ujú. Sí, pues nada, espero que por mi parte les haya gustado la película. O sea, quería mostrarles un pedacito, o sea, una película un poco representativa de cada cosita del tema gitano, porque Vuelvo a decir, muy representativa, Diego. hay otras que son, de Mémate de Duma, hay otras que son como un poco más específicas en un tema, como una relación personal o cosas más específicas. En cambio, esta muestra como una vista de todo un poquito, ¿sí me entiendes? Entonces, espero les haya gustado y hay muchas más que se pueden explorar, pero pues nada, ustedes son los que dan el espacio, ustedes dirán cuándo se puede programar. Yo estoy aquí Sí, para ayudarles. ven, oye, y Esteban, Esteban, ¿estás por ahí? Sería bueno que Esteban también nos compartiera como ciertos datos, porque pues nosotros, bueno, pues podemos pertenecer como tal a los gitanos, pero pues nos interesaría como también expandir un poco la información No, con con respecto a gusto. las tesis, Ujú. ¿sí? Con gusto. Si nos Yo, las puedes compartir. pues con tiempito se puede escoger, digamos, pues otra muestra visual o algo
y de lo que se puede hablar, y pues es más fácil para mí sabiendo quién es el público y si han leído algo o no, en fin. Yo hace poquito escribí un resumen sobre para el Consejo de Europa sobre el proceso de los Roma en Colombia. Son solo como 5 páginas, entonces pues es una buena introducción. Lo que pasa es que está en inglés, pero para las personas que saben inglés esa es una buena introducción y pues hay un montón de tesis y de cosas pues que son más largas y un poquito más comprensivas. Entonces pues ya depende de qué estilo de conversación quieran. Con gusto decidimos qué películas y qué muestras podrían ser interesantes y qué Sí, textos también, lo que haya que hacer. No hay ningún problema, yo con gusto. Sí, Mm, vale, sí, sí, sí. gracias. Pues sí, o sea, digamos que... ¿Sí? ¿Quién iba a hablar? No, dale, dale. Tatiana. Ok, ok. Según lo que No, entendí, normalmente estos espacios eran como para hablar de películas colombianas. Y el contexto gitano es algo nuevo, ¿cierto? Sí. Entonces, pues sí sería chévere si les interesa como seguir expandiendo este tema y pues acorde a lo que dijo Dalila, mi tía, invitar a más personas conocedoras del tema como Juan Carlos Gamboa, Hugo Mm, Patermina. Hay varias personas que pues yo Juan también, Carlos. Sí. sí, que yo también recuerdo haber tenido como contacto con ellos. Sería muy importante ver el punto de vista de ellos y que lo repliquen con todos nosotros y, o sea, chévere, me parece eso. sí, ese espacio está chévere y está muy enriquecedor. O sea, entonces no tiene que ser Entonces, solo películas gitanas, ¿cierto? Lo que usted está diciendo. pues sí, o sea, pues según lo que entiendo es que el tema gitano es nuevo en el espacio que ellos están brindando. Ah, ya, ya. Entonces, apenas estamos con ellos, o sea, apenas se está explorando el tema, supongo. Ujú. Entonces, sí sería chévere si quieres contigo, Mariana, y mi tía y Esteban, organizamos un poquito más como qué se quiere como mostrar y ya, buscamos como las personas que puedan aportar más y enriquecer el tema. Listo, sí, pues, o sea, el espacio es un cineclub de diferentes, o sea, como películas, han sido colombianas o cortos también colombianos, pues Sí, quisimos Sí. hablar del tema ROM, ¿no? sí. Sí, Eh, sí, de hecho iba a decir eso, una cosita pequeña. Sería ideal organizar como la temática en un ciclo, como digamos, En un orden. sí, digamos, podemos ver, no sé, 2 películas, 3 películas más en una semana, por ejemplo. Y ahorita que Ujú. ya varias universidades están terminando semestres, otras ya, hay más tiempo como para eso y Ay, no, exigimos. así podemos como organizar más la temática y no abarcar, digamos que, porque es que la idea es que sea lo más amplio posible, ¿sí me entiendes? Como no y seguir explorando temas, es algo nuevo, obviamente, entonces pues Mm, en el camino se va aprendiendo, pero sí sería chévere como seguir profundizándolo. Y para sí. profundizarlo, sería excelente organizarnos para hacer un ciclo, como, no, ciclo de, pues sí, como de cine de esta temática y así, con Ujú. invitados y Sí, seguir. vamos a... Por semana, no sé, sería como la idea. Sí, pues generalmente es como por semana una película y una sesión. Ujú. Entonces sí creo que sería por semana de pronto una peli y Sí. Entonces, pues no sé, Ah, ustedes ok. que son los organizadores, como planteenos como la idea, y yo con Mariana y pues mi tía Dalila y varias personas, podemos mirar cómo les ayudamos como a meter más información y- y a compartir con ustedes como este tema, pues que sé que es nuevo para ustedes y es mucha cosa, es un mundo totalmente diferente. Pero pues es muy, muy chévere como tener estos espacios y más suponiendo ahora que todos tenemos un poco más de tiempo en las casas, ¿no? Entonces, igual siento que ahí sí hay algo importante y es que, o sea, como no sé si se puedan conseguir las películas de alguna manera, porque pues esta fue como la única que conseguimos como traducida en español y la calidad sí, pues no estuvo muy buena.
Entonces, no sé si tú tengas otras películas y las puedas proyectar como desde tu computador o pues no sé, nos toca como cuadrar esa logística también un poco. Y pues también sería chévere como pues que si bien el espacio gira en torno a una película, que ustedes también pues nos puedan decir ciertas pautas de las que quieren hablar, ¿no? Ya pues aprovechando que pues si vienen varios ROM también chévere que ustedes mismos propongan como temas de discusión que a ustedes les gustaría como traer a la mesa. Y no tienen que ser solo películas, puede ser la música, como decía la compañera, ya que está tan interesada en la Sí, la música. música. Ujú. Sí. Pues bueno, de eso sí Esteban creo que sabe un poco más porque él ha vivido en Sí, Europa. Claro, sí, Entonces, Esteban, puedes compartirnos. sí, sí, sí. o sea, yo conozco uno que Entreno. otro, pero por ejemplo, Goran Gregovic. O sea, hay varios grupitos así Sí. conocidos. Músico. Pues Es la Chodrom está en YouTube con subtítulos. Esa la puede ser Shodron. podemos Sí. ver esa peli, es bacana. Sí. Hay muchos cortos sobre los Rom en Colombia, bastantes. De la, Entonces, sí, hay muchos corticos. Le podemos pedir a Dalila que debe tener algunos que le parezcan importantes. Hay una telenovela chilena que se llama Romané, Romanés, sí. que sería súper interesante verla para ver como la visión latinoamericana del asunto. Eh, bueno, eso, es decir, por ejemplo, hay un documental sobre también sobre la- una gira musical que se hizo en Estados Unidos que se llama Gypsy Caravan, que es buenísima porque es el encuentro mm, de los grupos de música europeos llegando a Estados Unidos y se encuentran con familias rom que viven en Estados Unidos y empiezan a hablar bueno, es muy chévere. Eso es Qué otra que loco, puede ser ¿no? interesante. Esos Sí. encuentros deben ser geniales. No, lo que pasa es que, pues lo que decía Mariana es encontrar la película con subtítulos en español o algo así, pero yo creo, bueno, igual estamos en Colombia, entonces eso se puede también por vías alternas. Entonces, ahí yo diría que lo importante, pues, pero la showroom creo que está en YouTube con subtítulos. Entonces, si de verdad no encontramos nada, y toda la telenovela chilena también está en YouTube y es en español y romanes. Sí. Entonces, podemos seguir buscando, pero se me ocurren que de fácil acceso esas dos cosas. Sí. Em, pero pues habría que seguir buscando también pues todo lo que se ha producido acá en Colombia en general no se ve mucho, entonces también esa puede ser interesante, por ejemplo, ver algunos de los cortos y discutirlos. em, También, no, se pueden muchas cosas. Ahí pues Sí. podemos hablar esta semana con mucho gusto, pues Mariana tiene mi contacto, Diego también. Sí, Entonces, no hay ningún problema. sí, Listo. súper. Ujú. Bueno, muchísimas gracias por el espacio que terminó siendo súper como enriquecedor. Bueno, Sí, culpa. Que era como un espacio pequeño, pero sí, pues como que fue muy chévere. Entonces, pues muchas sí. gracias por asistir. No, y pues espero que esta película haya sido un abrebocas, que les haya interesado el tema gitano, porque hay muchas cosas como para aprender. Entonces, pues nada, ahí vamos. Ustedes nos avisan y nosotros ahí estamos. Listo. Shaolin. No, gracias. bueno, gracias. Muchísimas Listo, muchísimas gracias. gracias. Chao. 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 Que Que Adiós. descansen. estés